este vídeo vamos a hablar un poco de la figura del pintor americano Edward Hopper. Entonces, bueno, decir que Edward Hopper es un pintor que nació en Nyack el 22 de julio de 1882. Es un pintor que nace en el seno de una familia conservadora, una familia baptista, rodeado de las más grandes costumbres conservadoras americanas, tipo hacer las cosas bien, llevar una vida recta, mantener una imagen. Además, al ser una zona alejada de las grandes urbes, de las grandes ciudades, pues tenía todos los componentes conservadores típicos de los pueblos. Y esa fue un poco la infancia que marcó su adolescencia y sus inicios como pintor. Después Hopper se va y hace un viaje a París a principios del siglo XX, y en este viaje es donde conoce por primera vez la pintura europea que se está haciendo. Conoce a los impresionistas, pero no va a ser una pintura que le interese especialmente. Los va a rechazar a primera vista, los va a considerar unos degenerados, va a considerar que es una pintura con poco peso y fundamento constructivo. No le va a gustar demasiado, y además, curiosamente, el París donde él va a estar es el París donde estuvo Picasso y Gertrude Stein, que es digamos, pues la galerista de Picasso en París durante principios del siglo XX. Y todo esto, aunque sí le sonó el nombre de Gertrude Stein, pero a Edward Hopper esto no le va a llamar la atención, y lo escuchó un poco de pasada y no fue algo que le llamara especialmente la atención. Entonces, después de ese viaje a París, vuelve de nuevo a América y se instala en Nueva York. Toda la pintura que ha estado haciendo Hopper hasta ahora, digamos pintura antes de su pintura de madurez, es curioso que tiene una clara influencia impresionista, como por ejemplo se puede ver en esta obra, una de las más conocidas, donde podemos ver una serie de figuras con cigarro en la boca, algo que es bastante poco común en la obra de Hopper, donde llama la atención la figura central del payaso, que bueno, viene a ser un poco el simbolismo de todo el sentimiento que Hopper está desarrollando sobre la pintura y su lugar dentro de la pintura en esta época de juventud, ya que al no aceptar digamos, pues los movimientos de vanguardia como el impresionismo, se siente un rechazado y se siente un payaso, ¿no? Digamos. Aparte, toda la composición en cuanto a color y en cuanto a disposición de figuras es bastante impresionista. La disposición de las mesas, los cafés, al más puro estilo de la pintura de Renoir. Entonces, él lo dirá en alguna ocasión que tardó casi 30 años en superar las vanguardias europeas, ¿no? Es una manera de decirlo, y también una manera de hablar de la personalidad de Hopper, ¿no? Vemos que es una personalidad un poco retraída, un poco... Bueno, pues digamos que es un poco... una personalidad que se ha visto afectada por ese puritanismo americano del que estamos hablando, típico de los pueblos, donde lo que prevalece es la superstición, la religión, un poco las ideas del miedo, de la apariencia. Esa es un poco la América de Hopper y la que conforma su personalidad, ¿no? Y hablar de esto es importante porque todos estos aspectos van a afectar de manera clara en su pintura. Una pintura
que destaca por su simplicidad. Él hará bastantes viajes con su mujer recorriendo América, y en estos viajes pues va a pintar escenas de pinturas rápidas, digamos, un poco escenas de al más puro estilo de los impresionistas, pintando en directo, ¿no? Casi como si fuera, podemos comprobar en las composiciones, casi como si fuera una fotografía donde aparecen elementos cortados. Elementos que destacan mucho en las pinturas de Hopper siempre es unas composiciones muy estudiadas, donde hay pocos elementos, donde existen siempre diagonales que atraviesan el cuadro. Composiciones muy estudiadas normalmente. Digamos que toda esta simplificación de elementos y todo este estudio que hace Hopper es un proceso de vaciamiento de la pintura para llegar a su esencia y contarnos lo más importante. Y lo consigue muy bien porque este efecto de simplificación, que a él le viene un poco por el hecho de haber trabajado como ilustrador, es también un poco algo que coincide con el momento del cine negro, porque la pintura de Hopper va a tener una fuerte influencia del cine. Os recomiendo un documental que está muy bien, que lo podéis ver en YouTube, que es Edward Hopper, el pintor del silencio, donde aparecen infinitas referencias a películas de cine. No se puede decir que Hopper se influyó del cine o el cine se influyó de Hopper. Son cosas que surgen a la vez. Lo que está claro es que para la pintura posterior Hopper va a ser muy importante por toda la influencia que va a tener esa manera de entender la pintura. Digamos que su pintura al final es capaz de reflejar como llevarnos a un misterio, llevarnos a una intriga, conseguido gracias a las composiciones que ya digo tienen una fuerte influencia del cine. Como podéis ver, mete elementos exteriores, como si fuera, casi como si fuésemos voyeurs, como si fuésemos espectadores en una sala de cine. Él nos invita a entrar y a investigar dentro de las pinturas, nos invita a verlas. Podéis ver que todos los elementos están muy simplificados y la luz está muy estudiada. Él se apoyaba mucho en todos estos elementos compositivos, como la luz, el color, el encuadre, al igual que los directores de cine. Porque todos estos elementos trabajando en conjunto son los que consiguen contarnos algo en una escena. Y podéis ver que todo lo que hay está estrictamente estudiado. No hay elementos porque sí, no hay unas flores porque sí, no hay... Todo está donde debe de estar y la escena quiere contar algo. Pero él entendió muy bien ese mensaje del cine, del final abierto, donde realmente no se sabe qué es lo que ocurre, generando un halo de misterio a la escena sin saber llegar nosotros realmente a entender qué es lo que quiere contarnos. Bueno, y por último y no menos importante, me gustaría hablar un poco del papel de las figuras, sobre todo de las figuras femeninas en la pintura de Hopper. Vemos que las figuras de Hopper siempre parece que están sumidas en una intensa melancolía y en una absoluta soledad. Es muy característico de las pinturas de Hopper. Él, digamos que en contraposición del pintor y ilustrador Norman Rockwell, que pintaba el sueño americano, Hopper también pintaba el sueño americano, pero pintaba más sus sombras, digamos, más como las pesadillas del sueño americano. Ese sueño americano de la familia reunida, de la crema de cacahuetes, de los buenos deseos, del héroe de guerra que vuelve a casa. Todos esos iconos, pues Hopper los coge para representar, digamos, la contrapartida, ¿no? Entonces, pues en sus cuadros vemos figuras solitarias, vemos todo lo contrario a lo que sería el sueño americano, pero del mismo modo es el sueño americano, ¿no? Es la realidad, esa realidad de una época, de una sociedad marcada por la guerra, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial y por la Primera.
Entonces, bueno, pues en concreto la mujer se expresa con un doble rasero porque podemos ver todos esos deseos aplastados por culpa de la moral, de la doble moral de la sociedad americana, donde la mujer de clase tiene que mantener una apariencia, pero por dentro tiene otro deseo. Un deseo, digamos, retraído, que no puede mostrar, ¿no? Esto se expresa muy bien en las películas. La mujer para él es la representación de su deseo interior. De alguna manera coge el icono de la mujer para expresar un poco su propio deseo cohibido, ¿no? Es que digamos que a Hopper nunca le gustó mucho todo lo que es eh, la vida moderna, le parecía alineante, no le gustaba, no se sentía a gusto. Y eso queda patente en su pintura. Claustrofóbica, donde el sueño americano se convierte más en un sueño del vacío. Y bueno, lo femenino es un poco esa representación de ese sueño no realizado, ese sueño falso, ese cliché que realmente no tiene moral y lo que consigue es que al final las personas se sientan solas. Y toda esa atmósfera absorbente, con esta presión industrial, del desarrollo industrial, de esa soledad, de esos edificios que casi parecen personas o soldados, es lo que se observa siempre en la pintura de Hopper. Y sin más, estas son las ideas principales que me gustaría que recogieseis del pintor Edward Hopper.